Estas son 12 cosas que probablemente no sabías sobre Mr. Plankton, o en español El Señor Plankton, la conmovedora comedia romántica que ha conquistado los corazones de los fans de los K-dramas. 1. Está dirigida por John Young-chan, el talentoso director detrás de éxitos como la serie original de Netflix Tribunal de Menores, así como los aclamados dramas Su vida privada y Conexión, Comer, Amar, Matar. 2. El guión fue escrito por Cho Young, la mente creativa responsable del popular drama Está bien, no estar bien. Cho Young es conocida por su habilidad para retratar personajes complejos y explorar profundamente sus vidas interiores, añadiendo capas de profundidad emocional a sus historias. 3. Protagonistas. Woo Do-hwan, de 32 años, se ha consolidado como uno de los actores más atractivos y talentosos de su generación dentro de la industria del entretenimiento coreano. Inició su carrera en el 2011 con pequeños papeles en dramas, pero fue en el 2017 cuando su talento se destacó gracias a Save Me, donde interpretó a un joven atrapado en una secta religiosa, ganándose el reconocimiento de la audiencia. Desde entonces, ha protagonizado exitosas producciones como Mad Dog, Entre Dinastías, La Nueva Era, y el popular drama de fantasía El Rey Eterno Monarca, donde su interpretación del leal guardaespaldas apodado La Espada Inquebrantable lo llevó a una nueva cumbre de popularidad. Más recientemente, sorprendió con su papel de un boxeador en la serie de Netflix Sabuesos, reafirmando su versatilidad y capacidad para adaptarse a personajes intensos y complejos. A sus 30 años, Lee Joo-mi ha forjado una carrera sólida en cine y televisión, acumulando más de una década de experiencia. Debutó a los 15 años como actriz infantil, pero su trayectoria estuvo marcada por papeles menores durante varios años. Sin embargo, todo cambió en el 2021 con su participación en la exitosa serie El Juego del Calamar, interpretando a la jugadora 240, una joven que se sacrifica en el juego de las canicas. Lee Joo-mi dejó una impresión inolvidable que la catapultó a la fama internacional, y le valió un Emmy a Mejor Actriz Invitada en una serie dramática. Poco después, consolidó su notoriedad con el papel de Na-yeon, una de las villanas más odiadas de la serie de suspenso Estamos Muertos, mostrando su capacidad para interpretar personajes complejos. Aunque le tomó tiempo ganar reconocimiento, Lee Joo-mi ha demostrado su versatilidad y talento, lo que la llevó a recibir un premio Baeksan a Mejor Nueva Actriz en el 2022, gracias a su destacada actuación en la película Young Adults Matter. Su proyecto anterior fue la comedia Nam Son, una chica superfuerte, o Yoon-se. A sus 44 años, cuenta con una impresionante trayectoria de más de 2 décadas en la actuación, consolidándose como uno de los actores más versátiles y respetados de la industria coreana. Recientemente, ha brillado en dramas como Dulce Hogar, Jazz Game y Revenant, donde su habilidad para dar vida a personajes complejos ha sido destacada. Su talento ha sido reconocido en múltiples ocasiones, ganando el prestigioso Baksam Arts Awards en 2 ocasiones como Mejor Actor de Reparto, por sus inolvidables interpretaciones en Está bien, no estar bien, y Cuando la camelia florece, roles que lo catapultaron aún más en el corazón de los espectadores por su carisma y entrega en pantalla. 4. Woo Do-hwan y Lee Joo-mi tienen una diferencia de altura de 18 centímetros. Woo Do-hwan mide 180 centímetros, mientras que Lee Joo-mi mide 162 centímetros. Esta notable diferencia, combinada con su adorable química, los hizo lucir visualmente perfectos en pantalla, creando una pareja que cautivó a la audiencia. 5. Significado detrás del título. El director explicó: el plancton en el mar es pequeño, pero brilla y produce oxígeno, que permite que todos los organismos vivan en la Tierra. El hecho de que no sea visible a simple vista, no significa que su valor de existencia sea insignificante. El plancton representa a todos los personajes de la serie y a todos nosotros. Quiero transmitir un mensaje a quienes sienten que deambulan sin propósito en la vida. Eres valioso y brillas como el plancton, dijo el director. 6. La producción de Mr. Plankton se extendió por 7 largos meses, desde julio del 2023 hasta enero del 2024. Esto permitió capturar diversas estaciones del año, añadiendo una capa visual encantadora que enriquece la experiencia de la historia. 7. ¿Sabías que el singular personaje de John es interpretado por un conocido actor de la serie estadounidense Grey's Anatomy? Su nombre es Alex Landy, tiene 32 años, nació en Estados Unidos y es de ascendencia coreano-italiana. Apareció por primera vez en la temporada 15 de Grey's Anatomy, como el Dr. Nick Kim, el primer cirujano gay y de ascendencia asiática de la serie. Alex Landy hizo su debut en los dramas coreanos. Su participación en Mr. Plankton aportó una presencia fresca y divertida al elenco.
8. Estas son las razones por las que los actores decidieron aparecer en la serie. Para Woo Do-hwan, el guión fue muy interesante. El actor explicó, nunca había leído un guión y pensado, definitivamente debo hacer esto. Me encantan todos mis otros trabajos, pero sentí que debía interpretar a Hye-jo. Pensé que sería divertido viajar con la mujer que amaba en el último viaje de mi vida, y quería expresar la libertad dentro de mí, a través de este trabajo. Por su parte, Lee Jung-mi habló sobre su reacción al guión. Ella comentó, cuando leí el guión por primera vez, sin darme cuenta me encontré deseando leer el siguiente episodio. Ocurría un nuevo incidente en cada episodio y el personaje de Yemi me cautivó por completo. Me preocupaba si realmente podía hacerlo bien, pero me enamoré tanto de este personaje que no pude dejar de intentarlo. 9. Respecto a sus personajes, Woo Do-hwan describió a Hye-jo como un vagabundo sin un objetivo claro en la vida, frustrado por la creencia de que nació por error. El actor expresó, mi primera frase fue, estoy a punto de morir, y no me di cuenta de lo difícil que sería interpretar a un personaje que tiene que vivir con el conocimiento de que le queda tan poco tiempo de vida. Por su parte, Lee Jung-mi describió a su personaje como una flor que florece, sin importar cuán miserables puedan ser las circunstancias. Enfatizó la resiliencia de su personaje, que incluso cuando se da cuenta de que su sueño de ser madre no puede hacerse realidad, todavía encuentra fuerzas para superar su desesperación. 10. Cuando le preguntaron a Oh Jung-se si la diferencia de edad con Lee Jung-mi fue un desafío para interpretar a su personaje, el actor respondió con sinceridad diciendo, no pensé mucho en la edad. Me enfoqué más en capturar las emociones y el trasfondo emocional de mi personaje. Además, enfatizó que durante el rodaje nunca sintió incomodidad ni inconvenientes. 11. Según Woo Do-hwan, una de las escenas más difíciles y desafiantes de Mr. Plankton fue la caída junto a Yemi en la presa de embalse poco profunda. El actor reveló que el agua estaba tan fría que resultaba difícil pronunciar sus líneas con claridad, además de que tuvieron que soportar una lluvia repentina durante la filmación. Otro momento complicado fue el enfrentamiento en la isla desierta, donde el viento era extremadamente fuerte y helado, dificultando aún más la escena. Por último, la divertida toma en la que Yemi le muerde la nariz a Hye-jo tampoco fue sencilla de grabar. Woo Do-hwan comentó que ambos actores tuvieron que coordinar cuidadosamente para evitar lesiones, esforzándose al máximo para lograr una toma convincente y natural. 12. La serie se vio envuelta en controversias. Surgieron protestas por parte de algunos ciudadanos en las redes sociales, que se quejaban de que el equipo de producción había dejado basura abandonada tras las filmaciones, concretamente en la playa de Hwasun, en la isla de Jeju. Se publicaron fotografías como prueba. En una se podía observar botellas de agua, vasos de plástico y fajos de papel, en los cuales había información que incluía el cronograma de rodaje del drama, el guión gráfico e incluso datos personales de miembros del equipo. En respuesta a la polémica, la productora de Mr. Plankton se disculpó públicamente en un comunicado donde explicó que como la filmación se completó después del atardecer, fue difícil limpiar porque no había alumbrado público, pero que en la mañana siguiente terminaron de organizar y limpiar el lugar. Además, expresaron que tendrían más cuidado durante el proceso de filmación los días siguientes. Espero que hayas disfrutado esta recopilación de datos de El Señor Plankton. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó o no te gustó de esta serie? ¿Y qué opinas sobre el final que le dieron a esta conmovedora historia? Nos vemos en el próximo video.